Capítulo 33. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Ezequiel 33, del versículo 1 al versículo 9. Ezequiel 33. Yo leo el versículo 1, ustedes 2 y nos juntamos en el versículo 9. Muchas gracias. ¿Están ahí, hermanos? Dice el versículo 1: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta, y avisaré al pueblo. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Todos juntos, el 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias, Señor, por habernos gozado ya en los himnos, Padre. Oh, Señor, cómo se enchina la piel, Señor, cantando estos himnos, que tú ya vienes pronto, Señor. Padre, escuchamos rumores de guerras, enfrentamientos por aquí y por allá, el deterioro, Señor, de la humanidad. Y Padre, tú nos has llamado a un deber específico, nos has llamado, Señor, a un deber que tenemos que hacer como cristianos. Padre, gracias por habernos salvado. Gracias, mi buen Señor, por habernos rescatado del infierno. Padre, le pido en esta tarde, Señor, que usted hable a nuestros corazones. Señor, se necesitan de hombres, de mujeres, que se paren en la brecha, Señor, para ir y llevar el evangelio. Oh, Señor, gracias por estar en una iglesia misionera. Gracias, Señor, por estar en una iglesia donde hay esa compasión por las almas. Padre, le pido, Señor, en esta tarde que usted hable a nuestros corazones, que su Santo Espíritu se mueva libremente en este momento. Gracias, Señor. Le damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 7: A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Hermanos, una atalaya lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. La figura es una torre, o el vigilante que está allá en la torre, en lo más alto. El atalaya tenía que estar listo, preparado para avisar que venían los invasores, que venían a atacar. El atalaya tenía que estar despierto. Él tenía que estar, ¿verdad?, a cualquier ruido, a cualquier movimiento,
y tener que empezar a gritar, peligro, peligro. Entonces ya todos los demás se ponían en guardia para esperar que viniera el enemigo. Hermanos, el atalaya tenía algo específico que hacer. Pero hermanos, nosotros lo vamos a aplicar ahora en esta tarde a los atalayas, a nosotros, guardas espirituales. Tú y yo tenemos, hermanos, que hacer este trabajo. Ahora, tristemente, nos damos cuenta en algunas iglesias que se está perdiendo el llevar el evangelio. Tal parece que solamente es un club social, tal parece que nada más es una reunión y nada más. Hermanos, Cristo quiere y Él vino a salvarnos a nosotros para que nosotros estemos en acción, en movimiento. No es para estar solamente en la banca, es para anunciar el evangelio. Dice la palabra de Dios: a ti pues, hijo de hombre, a cada uno de nosotros nos ha mandado el Señor a llevar el evangelio. ¿Te has gozado leyendo acerca de Noé, aquel pregonero de justicia? Aquel que gritaba, ¿verdad?, que iba a venir un diluvio. Y la gente le gritaba: no, Noé, tú estás loco. Nunca ha llovido en nuestros tiempos. Y se llegó el tiempo en el que Dios cerró la puerta del arca y todos perecieron. ¿Puedes ver ahí a Noé, aquel pregonero, aquel que no se intimidaba y aquel que por fe construyó el arca? Él estuvo dispuesto a padecer burlas. Es lo mismo que nosotros hoy podemos probar un poquito cuando vamos a tocar puertas. Llegamos y no nos molesten. Tú haces esto porque no tienes otra cosa que hacer. Nos llaman hasta que estamos perdiendo el tiempo. O solamente nos tiran el folleto. Pero no nos debemos de callar y no nos debemos de parar de decir y anunciar que Cristo viene pronto. Vienen juicios para esta tierra, vienen juicios, hermanos, ¿verdad? Que el mundo, hermanos, está esperando. Ellos no lo están esperando, ellos están en sus placeres, ellos están en sus deleites. Pero la iglesia de Dios, los hijos de Dios, tenemos que estar despiertos para anunciar las buenas nuevas, hermanos. El Hijo de Dios debe estar despierto para anunciar el evangelio. Podemos ir, hermanos, a otros grandes atalayas que se levantaron. Yo me puedo ir ahorita, ¿verdad?, y con ustedes a gozarnos en aquellas escuelas dominicales, escuchando a Elías, hermanos, ahí en Primera de Reyes. Vayan conmigo, mira, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21. Dice la palabra de Dios ahí: estoy en segunda, Primera de Reyes. Dice la palabra de Dios 18, 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Versículo 27 dice: y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Hermanos, Elías se paró también como atalaya. Te lo puedes imaginar en medio de todos aquellos que adoraban a Baal. Te puedes imaginar él teniendo que decir al pueblo de este lado y diciéndole: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hermanos, Elías estaba convencido y él sabía que él le servía a un Dios vivo y verdadero. Él tenía, ¿verdad?, esa certeza, y llegó hasta burlarse de ellos. Oh, despertarlo, despierta a tu Baal. Tal vez esté de viaje, tal vez esté caminando por ahí y no te escucha. Elías, hermanos, sabía que tenía un Dios vivo. Hermanos, tú y yo es nuestro mismo Salvador, nuestro Jesucristo, hermanos. Él no se quedó clavado en esa cruz. Él, hermanos, murió, pero a los 3 días resucitó.
y lo hizo para darnos vida a nosotros juntamente con Él. Hermanos, Elías sabía más adelante y él estaba convencido que Dios le iba a dar la victoria. Podemos hablar acerca de Jonás, no queriendo ir a aquella ciudad de Nínive como atalaya, como anunciar acerca del evangelio. Pero ya vemos después a Jonás, ¿verdad?, pidiendo perdón a Dios, siguiendo, yo me pongo y va y anuncia el evangelio. Oh, hermanos, en Nínive hubo un tremendo avivamiento y casi todos fueron salvos. Hermanos, yo me pasaría en esta tarde hablándote de atalayas, pero ¿qué de ti y de mí? Tú y yo también somos atalayas y tenemos que anunciar el evangelio. Mira, vea Salmos, ahí, Salmo 126. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, el ganar almas, el ser atalaya, es acción. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, irá. Amén, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es ir y llevar el evangelio, ir y llevar las buenas nuevas. Hace un rato un precioso testimonio, ¿verdad? Tal vez dice la hermana, oh, yo no puedo ir hasta mis familiares, pero alguien más puede levantar la mano e ir hasta allá donde tú no puedes ir. Dice la palabra de Dios, irá andando y llorando. Irá, hermanos, es actuar, es ir, es no quedarnos paralizados. Jesucristo no se quedó paralizado, Él avanzaba en las aldeas, Él le daba vista a los ciegos, hermanos. Él sabía y él conocía lo que Él vino, Él estaba convencido, hermanos. Él vino a buscar al pecador, Él vino por nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué nos habla de esto, hermanos? De tener compasión por el perdido. Jesucristo tenía compasión por el perdido. Él es un gran ejemplo, hermanos, en el cual nos lleva ahí, ¿verdad?, a los evangelios. Y podemos ver, hermanos, cómo Jesús, ¿verdad?, tenía las multitudes, los llevaba cerca, ¿verdad?, del mar para hacer eco, y su voz se escuchaba a más de 5,000 personas. Pero Jesucristo tenía compasión de ellos. Hay a veces que nosotros, hermanos, estamos perdiendo eso, la compasión hacia los perdidos. Estamos muy dispuestos a poner el dedo solamente. Mira a aquel borracho, mira a aquel drogadicto, mira a aquella prostituta. Pero estamos perdiendo la compasión hacia los perdidos. Jesucristo tuvo compasión, hermanos. Jesucristo tuvo compasión de ti y de mí. Tú y yo no merecíamos el cielo. Tú y yo no merecíamos porque estábamos lejos de Él, hermanos. Íbamos sin un rumbo fijo hasta que Él nos encontró a nosotros y nos dio vida juntamente con Él, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. El que lleva, ¿la qué, hermanos? La preciosa semilla. Hay que sembrar, hermanos, mientras que haya tiempo. Hay que sembrar, hermanos, mientras que tengamos vida. Cuando estemos en la presencia del Señor, ya no más trabajo. Ya no más trabajo. Allí vamos, ¿verdad? Llegando a la presencia del Señor, vamos a decirle, Señor, un tiempecito más, dame permiso ir allá abajo. No, ya no. Ya no más. Ahorita en vida, hermanos, es que podemos disfrutar y llevar el evangelio y compartir una literatura al perdido. Ahora es día, hermanos, que tú y yo nos podemos gozar todavía. No esperes a que tu corazón se empiece a secar. No esperemos hasta que nuestras manos empiecen a cerrar, hermanos, y ya no podamos sentir esa compasión por los perdidos.
Debemos pedirle al Señor cada día que nos ponga alguien en nuestro camino para llevar el evangelio, hermanos. Y claro que hay muchas almas allá afuera que van rumbo al infierno. El infierno es real, queridos hermanos. El infierno es real. Hay sectas que están quitando esto, suavizándolo. No, hermanos, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Vamos ahí un relato, ¿verdad?, acerca del infierno. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico, versículo 19, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua ¿y qué dice, hermanos? Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Hermanos, Dios nos ha puesto como atalayas. Dios nos ha puesto a nosotros para informarles a los demás, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, que el infierno es real. Dice la palabra de Dios que ahí su conciencia está despierta. Que Él quiere llevar, ¿verdad? Y que remojen. Él se estaba atormentando, dice la palabra de Dios. Él quería misericordia en ese lugar. Y le dice: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque ¿qué, hermanos? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, te vuelvo a repetir: el infierno es real. El infierno es real, y ya estando en ese lugar ya no hay más misericordia. Ellos van a estar ahí clamando a gran voz: por favor, envía a alguien a mi casa. Tengo todavía hermanos. No, hermanos, el tiempo es hoy, ahorita en vida, en el cual debemos pedirle al Señor que alguien vaya a nuestros familiares y les diga que Jesucristo salva, que vaya a nuestros parientes y que les diga que solo Jesucristo puede cambiar nuestras vidas. El tiempo es ahorita que estamos en vida. Dice la palabra de Dios ahí donde empezamos, en Ezequiel 33. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre, ¿qué dice, hermanos? Yo la demandaré de tu mano. Hay consecuencias para el atalaya dormilón. Hay consecuencias para el atalaya que se tiene pena de llevar su Biblia. Sí, hay consecuencias. Y dice aquí que se demandará de sus manos. Hermanos, tenemos que estar despiertos espiritualmente. Tenemos que estar despiertos y escuchar la voz de nuestro Dios. Hay unas citas divinas, hermanos, en las cuales el Espíritu Santo nos dice: ve y háblale a esa persona,
¿Te ha pasado? Que vas de largo y te dice, regrésate, ahí hay un necesitado. Y es el momento especial, hermanos, cuando la persona empieza a llorar y a derramar sus lágrimas ahí y te dice, gracias. Nadie me había hablado de que Cristo salva. Nadie me había dicho que solamente Jesucristo cambia. Son en ese momento que tú y yo tenemos que decirles, hermanos, que el infierno es real, pero también podemos decirles que hay un cielo para ellos. Se aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén, hermanos. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar con un corazón palpitante para las almas perdidas. Oh, hermanos, esto da un poco de temor cuando dice, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Mira, vamos a ver otro pasaje ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Oh, hermanos, el corazón de Dios está en las almas perdidas. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí. Perdón, hermanos, es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, dice la palabra de Dios. Que prediques, ¿qué, hermanos? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda, ¿qué, hermanos? Paciencia y doctrina. ¿Cuándo fue, hermanos? No me lo conteste, solamente ahí. ¿Cuándo fue la última vez que extendiste un folleto? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste compasión por aquellas almas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, oh, yo quiero hablar a Él, yo quiero participar? Pastor, ¿cuándo es el día que hay que llevar los folletos? ¿Qué día es que tenemos que ir a ganar almas? Hermanos, un día vamos a estar ante la presencia del Señor y vamos a dar cuentas. Dice el capítulo 4 que juzgará a los vivos y a los muertos. Un día vamos a estar ahí y algunos de nosotros vamos a estar avergonzados. Muchos de nosotros vamos a estar avergonzados. Escondiendo, ¿verdad?, la palabra de Dios y siendo cristianos de la secreta. Ahora ya comprándonos Biblias pequeñas de bolsillo, ¿verdad?, para que no se den cuenta que somos cristianos. No, hermanos, Jesucristo viene pronto y se necesita de gente que esté lista y preparada para llevar el evangelio. Se necesitan más líderes, más atalayas que se levanten, hermanos, que llevemos el evangelio a aquella gente. Te puedes también llevar, ¿verdad?, ahí a Juan el Bautista, cuando él también salía y predicaba y muchos venían a los pies de Cristo. Juan el Bautista anunciaba que venía alguien más grande que él. Juan el Bautista también se puso, hermanos, en la brecha. Juan el Bautista iba, hermanos, en el desierto llevando el evangelio. Hay muchos misioneros que en estos días están sufriendo, hermanos, en aquellos países. En nuestros días, hermanos, se están matando a misioneros, a cristianos en países comunistas.
Nosotros estamos en un país libre donde podemos gritar todavía y alzar la voz en cuello, dice la palabra de Dios. Y podemos ir todavía, hermanos, a los hospitales, a las plazas, en las calles a llevar el evangelio. Y no debemos de avergonzarnos. Tenemos todavía vida, hermanos, para llevar un folleto al perdido, hermanos. No lo tomes en balde esto que nos dicen, hermano. De verdad. Porque va a llegar el momento que se empieza a secar tu corazón y ya no vas a querer extender tu mano. Va a llegar ese momento. No te vas a dar cuenta. Solamente vas a ver la indiferencia. ¿Y qué es eso de misiones? Ya no va a haber ese gozo en ti. Se va a perder, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que regrese a nosotros. ¿Te acuerdas cuando fuiste salvo, hermano? ¿Te acuerdas con qué gozo querías participar? ¿Con qué gozo te querías anotar para ir también? Hace un rato venía yo con mi hermana platicando qué gozo era, ¿verdad? Cuando íbamos rumbo a la iglesia, caminando y repartiendo folletos. Hermanos, los niños pequeños también lo hacen y con mucha alegría. Ellos no se avergüenzan, pero cuando llegamos a una edad adulta nos empezamos a esconder. Y eso también, sabes, que tiene que ver un poco, o diría yo mucho, el testimonio de cada uno de nosotros. Tenemos que cuidar, hermanos, el testimonio para que podamos llevar el evangelio. Amén, hermanos. En cada labor hay fruto, hermanos. En cada que tú haces, cuando tú siembras, el campesino, ¿verdad? Ellos trabajan duro, preparan la tierra. Yo recuerdo visitar a mis familiares, ¿verdad? Aquí en un municipio Portepeji de Rodríguez, mis tíos con sus uñas llenas de tierra y viendo cómo ellos tenían que preparar todo ahí, ¿verdad? Para sembrar el jitomate. Pero ellos estaban con ese gozo y me decía: sobrino, ahorita mira, pues es cansancio y todo esto, pero quiero invitarte cuando sea la cosecha, cómo nos vamos a gozar cuando ya está el fruto, los jitomates. Y sí, fue a visitar a mi tío y era una alegría en él. Hermanos, imagínate si el obrero aquí, ¿verdad? Cuando viene el resultado se goza. Ahora te puedes imaginar, hermanos, en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Dice la palabra de Dios que hay una fiesta en el cielo, hermanos. Hay un gozo incomparable. Hay un gozo, ¿verdad? Que solamente Cristo, ¿verdad? Puede dar, hermanos, allá. Pero tú y yo lo hemos experimentado aquí en la tierra. Nos hemos gozado cuando alguien de nuestros conocidos acepta a Jesucristo. Amén, hermanos. Nos hemos gozado cuando alguien dice: yo quiero aceptar, yo no quiero ir a ese lugar de tormento. Mira, vamos ahí al libro de Mateo. En cada labor hay fruto, hermanos. Todo trabajo trae resultado. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Lean conmigo el versículo 5, hermanos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres, ¿qué dice, hermanos? Es anunciado el evangelio. Hermanos, todo trabajo trae resultado. Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Juan el Bautista ya estaba a punto de ser decapitado. Y manda a decirles con uno de sus discípulos: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro?
Y Jesús dice, vayan y dígale en el versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén, hermanos. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente. Tú y yo, hermanos, igual no teníamos esperanza hacia dónde ir. Íbamos rumbo al infierno. Jesucristo nos salvó, hermano, nos quitó esas escamas de pecado y ahora tenemos una esperanza de ir al cielo. Pero hay gente allá afuera que aún no ha escuchado. Allá afuera hay gente, hermanos, que está necesitada de escuchar la palabra de Dios. Y hay muchos de ellos que también no quieren. Hay muchos de ellos que no quieren y te van a aventar la puerta y te van a gritar, oh, ahí están los aleluyas, ahí están los que no tienen otra cosa que hacer, hermanos, pero no debemos de callar. Jesucristo viene pronto, hermanos. Jesucristo viene pronto. Ya estamos, no sé, hermanos, pero debemos estar preparados para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a tocar la trompeta, hermanos, y solamente los que han sido salvos van a escuchar su voz. No el hijo del pastor, no el hijo del diácono, no el que canta bonito. El que haya aceptado a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Hermanos, tenemos que estar seguros de que Cristo vive en nuestros corazones. Debemos estar seguros que Jesucristo vive y reina aquí en mi corazón. Oh, pastor, ¿y cómo puedo yo saber? ¿Y cómo puedo yo hacer? ¿Cómo puedo saber que yo voy a ir al cielo? Dice la palabra de Dios, por sus frutos. ¿Qué, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que dar fruto, hermanos. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Para eso nos puso Dios en este mundo, hermanos. Se está poniendo obscuridad allá afuera, nos da temor hablar. Oh, tal estado está peor, tal estado, o sea, parece que estamos compitiendo, ¿verdad? En Cancún está tremendo ahorita, los muertos y todo esto. Llego a Puebla y dicen, pues no nos andamos quedando atrás. Pues sí, el mundo se está deteriorando, pero necesitamos pararnos en la brecha, hermanos. Necesitamos alzar la voz en cuello y anunciar a las personas que solamente Jesucristo salva, hermanos. Solamente arrepentirnos de nuestros pecados. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ven a la palabra de Dios, no te resistas, léela. Tú tienes un hermoso libro en el cual podemos llevar una vida como solamente Jesucristo quiere darnos esa vida en el cielo. La podemos estar disfrutando ya desde la tierra, hermanos. Un pedacito de cielo. Hogares cristianos, hogares que se levanten, que le digan a la esposa, ven, acompáñame a llevar el evangelio. O si eres soltero también, tú solito, acompáñate a otro joven. Señoritas, jóvenes, Dios está buscando a alguien más que se pare y que esté dispuesto a llevar la palabra de Dios. Aquellos países difíciles, aún en nuestro México se necesita mucho. Puebla necesita. Hay muchos lugares que no se han alcanzado. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia de Dios, los hijos de Dios, estamos durmiendo, hermanos. Pidámosle al Señor, Señor, dame esa compasión, la cual tú tuviste. Aquella compasión que Él tuvo, ¿verdad? Ahí decía, eran como ovejas que no tienen pastor. Y los invitaba a venir a redil. Querida iglesia, yo te invito a que sigas predicando el evangelio, a que asistas a las reuniones. No te canses de escuchar la palabra de Dios. Solamente Jesucristo cambia los corazones. No hay otro camino para ir al cielo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tú no echarte para atrás al ir a la cruz, Señor.
Tú fuiste por amor a nosotros hasta esa cruz, y con los brazos extendidos derramaste tu preciosa sangre para perdón de nuestros pecados. Señor, perdónanos, Padre, por el poco trabajo que hacemos ahora de llevar el Evangelio. Señor, perdónanos, Padre, porque no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, Señor. Nos falta mucho por alcanzar, nos falta mucho por avanzar, Señor. Le pido, Señor, que usted siga poniendo la compasión en nuestros corazones para predicar el Evangelio. Le ruego, Señor, que usted alcance, Señor, a nuestros familiares que aún no son salvos. Padre, gracias por su palabra. Pastor, le dejo terminar la oración. Así orando, ¿habrá alguien que dijera, pastor?